Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio, y hemos llegado para que nos acompañes en esta propuesta que semana a semana venimos pensando para ustedes. Mi nombre es Daniel Korsch y junto a Sandra Rush, Paula Enoder y Mariano El Requesén vamos a contarte sobre historias de vida, sobre cine, sobre libros recomendados y también vamos a analizar un libro clásico, un clásico de la literatura. Te invito a quedarte con nosotros los próximos 60 minutos y dejarte llevar por todos estos temas que te vamos a contar, porque estamos a punto de desembarcar en el sorprendente universo de Puerto Cultura, ese espacio entre el cielo, la tierra, el arte y vos que estás allí escuchándonos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio y Poder de Conocimiento. Para aquellos que se encuentran más alejados del departamento y puedan tener alguna dificultad de sintonizarnos en vivo, lo pueden hacer entrando a la página web de la radio www.difusorasoriano.com.uy. Y también recuerden que en el transcurso de la semana el programa es subido a YouTube, Puerto Cultura, donde pueden volver a escucharnos. Allí están colgados todos los programas, me refiero. Damos comienzo al primer segmento, que es Expresión Viva, con un gran trabajo de investigación, como ya nos tiene acostumbrado Sandra Rush, porque nos trae la vida de alguien que tuvo un significado enorme en Soriano y también en el país, y se trata del señor José María Martino Rodas, conocido como Pepe Martino Rodas, un artista completo. Con ustedes, Sandra Rush en Expresión Viva y Pepe Martino Rodas. Buenas noches, querida audiencia de Difusora Soriano, amigos de este programa. Gracias, Daniel, por el afectuoso pase que cada sábado me haces. Y bueno, la Expresión Viva de hoy será respecto de un virtuoso artista que por más de 50 años posicionó a la ciudad de Mercedes y al país en un lugar de destaque y reconocimiento, como figura consular de la música culta. Hoy recordaremos a José María Martino Rodas, el querido Pepe Martino Rodas. Sin proponérselo, con su virtuosismo y conocimientos, hizo que nuestra ciudad fuera llamada por los artistas montevideanos Mercedes la Culta. Fue un hombre y artista que por su personalidad y formación le puso el sello propio a su obra y marcó un rumbo en la vida musical de la ciudad, dedicándole su vida. Era pianista, director coral, pedagogo lírico, ceramista, artista plástico, teatrista. En cada expresión artística que emprendía, era un maestro. Se distinguía por su sensibilidad y condiciones innatas. Pero vamos a entrar en su vida personal para conocer desde dónde y cómo se forma. El diario Ecos de Castillo, en el año 2010, publicó su semblanza homenaje, basando principalmente en artículos y entrevistas extraídas del diario Acción de Mercedes. De ahí surge que nació en Rosario, en el departamento de Colonia, el 14 de septiembre de 1914, que según él decía, fuimos 3 hermanos como aquellos de la película Los tuyos, los míos y los nuestros, pues mi padre era viudo con 5 hijos, mi madre viuda con 3, y se casaron y tuvieron 5 más, yo el último en nacer. Vivían en el campo, y él disfrutaba de esa vida, criar pollos, ir a pescar. En su familia todos eran adictos a la lectura, a la música, habiéndose formado en ese entorno cultural. Fue así que a los 9 años comienza a tocar el piano. Él recordaba que las primeras lecciones del teclado se las dio una de sus hermanas, que era bastante autoritaria, y cuando él no se portaba bien, el peor castigo que le imponían era cerrarle el piano con llave. La diferencia de carácter lo llevó a decirle
que no estudiaría más con ella, y lo siguió haciendo solo. Contaba que nunca había ido a la escuela, pero a su padre le interesaba que tuvieran una buena educación, y fue así que en su adolescencia fueron con sus hermanos a Montevideo como pupilos del Colegio Pío, teniendo él permiso de asistir a clases de piano, de lo que se recibió a los 16 años. Con el tiempo tocaba además la guitarra, el arpa, castañuelas y violín. Hablaba muchos idiomas: francés, italiano, portugués, inglés y la fonética alemana. En la década del 50 se instaló en la ciudad de Mercedes. Como dice Ariel Frontán, en un periódico llamado Entrega 2000, con el paso de los años, su vasta información musical y su cultura lo convirtieron en un referente a la hora de cualquier programación musical de valía. Era amante de la polémica, disfrutaba al sentirse foco de las controversias, poseedor de un fino humor demoledor. Paseaba su singular personalidad siempre con un dejo de ironía. Era un amigo leal, hacedor de cultura inapreciable. Según Ecos del Castillo, era un maestro sumamente exigente, pero muy querido por todos sus alumnos, fueran masculinos o femeninos. Fue docente musical de especial paciencia, de explicación y repetición. Fue gran concertista, extraordinario director de coros, magnífico arreglador, escritor de música y compositor. Como les conté, se formó musicalmente en sus inicios con su hermana, María Esther, luego en Montevideo y también fuera de fronteras, con los maestros como Moro, Ochoa, Iturbi y Glesenki. En canto con María Piccioli, Sara Iglesia y Conchita Badía. Actuó junto a pianistas como Victoria Cecchini, Luis Valle Ibáñez y los maestros Eric Simon, Carlos Guastavino y Ariel Ramírez. Participó de los talleres de artes escénicos del MEC y asistió a clase con los directores capitalímonos Dumas Lerena, Domingo Pistoni y Antonio Valdomir. Estudió escenografía con Hugo Massa, maquillaje teatral con Cepelini, vestuario con Yolanda Marquique. Junto a maestros de otros departamentos fundan la Federación de Coros del Uruguay, la que constituyó una verdadera red de grandes directores corales, alcanzando en los años 50 la brillantez de la excelencia. Fue un formador de varias generaciones de músicos y coreutas reconocidos a nivel nacional e internacional. Fundó y dirigió los Cantores de la Merced y los Madrigalistas de la Merced. Desde la fundación del Teatro Umbral fue su asesor musical. Era un verdadero referente para los artistas e instituciones musicales o teatrales a la hora de las consultas técnicas. José María Martino Rodas era un exquisito en el arte musical y coral. Marcó una época de destaque cultural en nuestra ciudad que llevó a que nos llamaran, como les dije al principio, Mercedes la Culta. Como ser humano fue una gran persona, también un maestro en el arte de la generosidad y la empatía. Tengo mucho material para compartir con ustedes, así que esto lo llamaremos el capítulo 1, y el próximo sábado continuaremos extendiéndonos en datos curiosos, en la misa criolla, en la pieza Los Caudillos, las giras dentro y fuera del país con los Cantores de la Merced y los Madrigalistas de la Merced, quienes eran sus integrantes, que más de uno los conocemos porque todavía hoy los tenemos alrededor de nosotros, acompañándonos cada día. Gracias al Centro Histórico y Geográfico, Entrega 2000, Diario Acción, Ecos de Castillos y Javier Techera por el excelente material
que ha significado de gran importancia para elaborar esta columna. Y por supuesto al querido maestro profesor Manuel Santos Piris. Les deseo buenas noches, espero que les haya gustado esta historia, que hayan conocido un poco más de este personaje que solíamos ver, las personas que ya estamos cerca de los 60, en el centro, en distintos eventos, y que era una figura tan, pero tan especial. Continuamos el sábado próximo conociendo un poco más. Que tengan muy buen descanso y nos encontramos el sábado próximo. Buenas noches. Continuamos en Puerto Cultura e ingresamos al segundo segmento del programa, que es Séptimo Arte 21, donde la hinchada siempre está presente y ya no me dejan ni hablar, porque están esperando que yo me vaya y venga María Noel Requesén para contarte todo aquello que vos querías saber sobre el cine. ¿Se dan cuenta? Así es la hinchada, así es el cine, así es el fervor con que reciben a la polifacética María Noel Requesén. Adelante. Hola, muchas gracias Daniel y bienvenidos a todos los oyentes de Puerto Cultura en Difusora Soriano 1210 AM. Acá les habla María Noel Requesens y como cada semana en este segmento que llamamos Séptimo Arte 21 conversamos sobre qué, sobre el séptimo arte, sobre cine, sobre su género cinematográfico, los referentes, los datos curiosos, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes ya saben que para mí el público se renueva y siempre al inicio de cada segmento, de cada séptimo arte 21 de todas las semanas, hago un resumen. Pero hoy no voy a hacer un resumen de los episodios anteriores porque lo que tienen que hacer, los que quieran repasar todo lo que quieran repasar de todo lo que hablamos en Puerto Cultura y los nuevos tienen que ir a YouTube, buscar. Ahí en el buscador ponen @puertocultura y ahí les va a aparecer nuestro canal de YouTube del programa y van a ver todos los programas anteriores. Van a poder repasar, todo lo que hablamos de cine, expresión viva, palabras en red, palabras más, palabras menos, la caja de Pandora y el catálogo de Moan Demcroft. Es decir, todo Puerto Cultura lo tienen los programas anteriores ahí en YouTube y el programa de hoy siempre se sube, los programas del sábado se suben unos días después a esta plataforma, a este canal, así que tienen que ir, mirar, escuchar los programas y suscribirse. Ya la semana pasada comenzamos hablando de este género cinematográfico que estuvo en auge hasta hace un par de años. Para mí, desde mi punto de vista, empezó a descender. Ahora creo que ya lo dije el programa pasado. Pero ¿cuál es el género cinematográfico? Las películas de superhéroes. El sábado pasado hablamos de qué características tenía que tener un superhéroe para hacerlo. Hablamos del pasado traumático, hablamos de la doble identidad, del interés amoroso, de que siempre tiene que estar defendiendo a una ciudad, en contra del mal, etcétera, etcétera. Hablamos también de en qué se basan estas películas de superhéroes. Pues superhéroes pueden ser muchos, pero este tipo de cine, es decir, este género cinematográfico específico se basa en los cómics de superhéroes, es decir, en esas pequeñas revistitas, historietas que narran la historia de estos protagonistas, de estos héroes. Y hoy vamos a hablar de la actualidad de este género, pues ya les dije también el sábado pasado que si vamos a hablar de absolutamente todo este tipo de películas, de este tipo de cine, tenemos que estar meses hablando y tampoco los quiero aburrir y la idea de Séptimo Arte 21 es hablar de todos los géneros cinematográficos o por lo menos los más importantes y quedan muchos por hablar. Entonces no podemos detenernos solamente en el de superhéroes, por más que a mí me gustaría, porque son tan exitosas estas películas que me han conquistado hasta a mí, que yo soy cero de superhéroes, nunca leí un cómic ni nada, ni me interesa leer un cómic, pero me encanta ver las películas de superhéroes porque son unas
megaproducciones, una inversión súper estrella, siempre, bueno, a mí me encanta, pero no podemos hablar durante meses de este cine, así que nos vamos a centrar en la actualidad. ¿A qué me refiero con la actualidad del cine de superhéroes? A todas las películas que se hicieron, digamos, hace 15 años, desde el 2002, desde 2002, para mí, 2012 como si hubiera sido hace 10 años, no, desde el 2010, 2008 a la fecha, que ahí fue el gran auge de este tipo de cine. Ya hubo un montón de películas de superhéroes, de Batman y de Superman de hace años, pero nos tenemos que centrar en algo, y para mí lo esencial, lo más importante de este cine es los últimos años, porque fue el super auge. Es más, una de las películas de este género es la película más vista, más taquillera de la historia de todo el cine, es decir, de todos los géneros, de todo el cine, desde sus inicios hasta ahora. Ya vamos, cuando lleguemos, hoy no vamos a hablar de esa película, vamos a hablar capaz que en un par de programas de esas ya se van a enterar. Pero si hablamos de la actualidad del género cinematográfico de superhéroes, tenemos que hablar de dos universos. ¿Qué son los dos universos? Bueno, el universo DC y el universo Marvel. ¿Qué son DC y Marvel? Bueno, son dos editoriales de cómics de superhéroes. Las diferencias, casi no hay diferencias. Yo creo que las diferencias están, bueno, un poco las historias, los nombres, pero más o menos son superhéroes con las mismas características, tienen que salvar las ciudades, tienen interés, todo lo que ya mencionamos de los superhéroes. ¿Y por qué universo? Porque el universo es el lugar en donde se mueven estos superhéroes, donde se pueden contactar o no, donde se pueden interrelacionar o no. ¿Y qué sucede con estas dos grandes editoriales, DC y Marvel? Bueno, llevaron sus cómics, sus historietas, las adaptaron a la gran pantalla. Es decir, que de sus historietas hicieron grandes películas. A ver, esto ya se está haciendo hace años, porque las primeras películas de Superman y de Batman eran basadas en algunos volúmenes de los cómics de las historietas. Pero desde el 2008, más o menos por ahí, vuelvo a repetirlo, el super gran auge, entonces se le denominó, por el gran éxito que han tenido esta nueva etapa de este cine, se le ha denominado el universo de DC y de Marvel. DC y Marvel, de nuevo les repito, son dos editoriales que publican los cómics, las historietas de estos superhéroes, que son las grandes competidoras. ¿Y qué pasa? Esa guerrilla, digamos, se traslada al cine. Yo tengo mi corazón puesto en una que ya se los voy a contar en las próximas emisiones. Entonces esa guerrilla se traslada al cine. ¿Y qué pasa? Bueno, empieza la guerrilla de las grandes productoras de largometrajes de cine. ¿Por qué? Porque DC tiene su universo, el universo DC pertenece a la productora Warner Brothers, y Marvel empezó siendo si mal no recuerdo, empezó siendo de la productora de Columbia, pero pasó hace cuestión de poquito más de 10 años, pasó a pertenecer a Disney. Como vieron, Disney está metido en todo, en el cine animado, en el live action, en los cómics, en los superhéroes. Disney aparece en muchos lados. Entonces esa guerra de cómics se traslada a la gran pantalla y es realmente una guerra. ¿Por qué? Porque cada compañía se va como esmerando en hacer siempre algo más, para impactar y dejarlo al otro un poco atrás. ¿Quién va ganando? Bueno, eso es muy relativo y depende mucho de los gustos de cada uno. A mí me gusta mucho yo tengo mi corazón puesto en una de estos universos, pero no significa que no me gusten algunas películas del otro. Así que si hablamos de la actualidad del género cinematográfico de superhéroes, tenemos que hablar de DC y de Marvel. ¿Cuál es DC?
DC y Marvel, dije Warner, no, DC y Marvel, el universo DC y el universo Marvel. El universo DC, ¿quiénes son los superhéroes que pertenecen? Bueno, pertenecen Batman, Superman, la Mujer Maravilla, Aquaman, Flash y muchísimos más. Eso forman lo que es la Liga de la Justicia, la famosa Liga de la Justicia. Y por el otro lado tenemos a Marvel y Disney, cuyos superhéroes son Iron Man, Capitán América, la Viuda Negra, Hulk, Thor y muchísimos más que forman Doctor Strange, que forman este enorme universo de Marvel. Las características de todas estas películas, porque hay muchísimas en cada universo, es imposible centrarnos, ya les digo, tenemos que estar meses todo el año hablando de este cine, porque estos últimos años han hecho películas, yo creo que casi todos los años, y ahora con las nuevas plataformas, sobre todo Disney con Marvel, hacen series de estos superhéroes. Las características de las películas son las mismas: grandes efectos visuales, grandes efectos especiales. Las historias son las mismas, viene algún malo porque por lo general es de otro planeta, viene a amenazar a la Tierra o a una ciudad en particular, y ahí sale el superhéroe o individual o en conjunto a salvar a la humanidad. La semana que viene vamos a meternos de lleno en un universo. Vamos a empezar por el universo de DC, la Liga de la Justicia, Batman, Superman, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar un poco de cómo se inició este universo y bueno, de los grandes referentes ahora. Los dejo con más Puerto Cultura, que tengan una linda noche y nos reencontramos la semana que viene. Chau, chau. Continuamos en Puerto Cultura en Difusora Soriano 1210 AM. Hoy no vamos a tener palabras en red porque Paula Enoder se halla esta semana de licencia, así que nos va a acompañar la próxima semana. En su lugar, les voy a hablar sobre, en este segmento que tenemos alternativo llamado La Caja de Pandora, les voy a hablar sobre temas que te definen como un escritor sin experiencia, dedicado justamente a las personas que recién están empezando y que creo que es interesante saber un poco sobre cómo se ven determinados textos o determinadas situaciones relacionadas con el querer publicar o hacerse conocer. Es cierto que un autor tiene toda la libertad de construir un mundo de ficción como quiera, pero siempre es importante que lo que haga tenga un sentido, que esté justificado. De alguna manera hay que hacerse también un camino como escritor. Entonces eso hay que tenerlo presente para comenzar a entrar en concursos, para ir si es poesía, a los lugares donde se habla de poesía, a las presentaciones de libros, o sea, hacerse conocido con escritores, con editores, o sea, entrar en el ambiente, no quedarse solo. El trabajo del escritor es un trabajo solitario, pero necesita esa otra parte social, porque si no es difícil hacerse conocer. Siempre es difícil, sobre todo en nuestro país, pero hay que hacer todo ese trabajo. Por otro lado, cuando uno presenta un proyecto, sea el que sea, si es poesía, si es un ensayo, si es una narrativa, lo que sea, tiene que hacer, como yo les decía al comienzo, justificar de alguna manera el sentido, el objetivo, la dirección. Y eso lo puede poner, o ser claro en lo que está escribiendo, que eso tiene que ser claro siempre, pero tiene que estar claro el mensaje, ¿no? Lo puede poner en un prólogo, lo puede poner en un epílogo, lo puede... O sea, de alguna forma se tiene que saber por qué el autor está haciendo lo que está haciendo. Ahora, ustedes me preguntan, ¿esto realmente es importante en todos los casos? Bueno, claro que no, que en todos los casos no, porque muchas veces, o sea, es importante si es la primera vez. Si uno la primera vez no lo tiene claro y publica de una forma que no está comprensible por qué hizo eso,
por qué hizo ese trabajo, cuál es el alcance del autor, no está explicado en ningún lado, no está bien contado, y lo hace una segunda vez y una tercera vez en otras publicaciones. Entonces, bueno, ya eso aún lo define como una persona sin experiencia y que tampoco está participando de ese mundo social donde hay que nutrirse y saber cómo es que se deben presentar los proyectos literarios. Lo otro es que si nosotros, o el autor mejor dicho, hace una publicación donde los personajes se llaman John, Lucy, Osmond, Peter, y todo sucede en Europa, en Estados Unidos, y nada ocurre en este país, bueno, si es la primera vez, podría ser aceptable si todo bien, pero acá lo importante es que todos los escritores lo que hacen es ir de a poco, ir trabajando en cuanto a la identificación del lugar donde viven, con las personas, con los lugares, con las experiencias, porque ¿qué pasa? Hay dichos, hay costumbres, hay cosas que nosotros conocemos, aunque no las hayamos vivido en nuestro presente, pero sí en el pasado, a través de nuestros padres, hermanos, tíos, gente de trabajo. O sea, nosotros conocemos parte de nuestra cultura. Y eso se tiene que conectar con lo que estamos haciendo porque es lo que le da credibilidad al trabajo. Si no, es muy difícil recrear algo que no conocemos. Si nosotros estamos escribiendo, por ejemplo, sobre algo una historia en China, o en Japón, o en Tailandia, o en Nueva York, si no vivimos en esos lugares, solo con bajar información de internet, no es posible, no queda creíble. O sea, podemos utilizar todas estas herramientas para identificar lugares, para saber cosas mínimas, pero si hacemos que los personajes vivan en ese lugar, nos va a faltar justamente la credibilidad de lo que realmente viven esas personas en esos lugares, y eso se nota. Entonces hay que tener cuidado, y esto lo explico porque muchas veces los primeros autores que han leído siempre libros de autores extranjeros creen que va por ese lado, pero realmente no, porque ellos están escribiendo sobre lo que sí conocen, sobre las experiencias de vida y las experiencias de su grupo social. Y pasa lo mismo acá. Recuerden que todas las historias que puedan contar, sean de amor, sean de guerra, sean policiales, de espionaje, de lo que sea, todo son situaciones humanas. Y lo que uno está transfiriendo a esa historia son no solamente lugares, sino que en la construcción de los personajes se hacen creíbles por las emociones. Y entonces lo que yo estoy escribiendo son emociones humanas. Y esas emociones se conectan con el lugar donde viven. Y eso es lo que hace creíble cualquier historia. Así que es un tema a tenerlo en cuenta. Si por algún motivo lo que estamos contando sí o todo o parte sucede en otro lugar, hay que informarse bien, y si, como dije al comienzo, si está justificado, entonces es válido. Si está justificado, es válido, pero tenemos que estar muy seguros de lo que estamos escribiendo, de las expresiones idiomáticas, de los dichos, de los lugares, porque de repente estamos teniendo una información por internet que es de ahora y no sabemos si hace 10 o 15 años era diferente, y si nuestra historia se está basando en algo que ocurrió hace 15, 20 años, 30 años, y eso ya cambió, entonces tenemos que tener mucho cuidado de eso, porque la gente que conoce se va a dar cuenta y ahí toda la historia se viene abajo. Otra cosa que nos identifica como autores inexperientes o novatos es el uso de expresiones ya muy usadas, muy utilizadas, ¿no? Como por ejemplo, sus ojos eran azules como el mar, o los labios eran rojos de fuego, o como el fuego, o el pecho le latía como una locomotora. Bueno, eso ya fue escrito 10.000 veces. No, tienen que buscar otro tipo de expresiones. Siempre buscar algo que los destaque, que sean novedosos, porque para eso están escribiendo. O sea, hay que sacarle jugo
sacarle jugo es una expresión muy usada, ¿no? Pero en la oralidad es válido porque es gráfico lo que estoy diciendo. Hay que buscar mucho más, profundizar mucho más en el mundo creativo que tenemos dentro, porque de eso se trata, de ir siempre hacia la genialidad. Y es posible, porque los temas son todos comunes y cada uno de nosotros le va a poder poner ese toque que lo hace diferente. Estás sintonizando Difusora Soriano 1210 AM y estás escuchando Puerto Cultura. Estamos en el penúltimo tramo del programa, donde vamos a hacer algunos comentarios sobre un clásico de la literatura que todos hemos leído o todos hemos visto en película. Me refiero a Pinocho. Un cuento que fue publicado en el año 1883 en Italia. Su nombre original era Las aventuras de Pinocho y su autor es Carlo Collodi. Es italiano, pero en realidad su nombre era Carlos Lorenzini. Carlos Lorenzini. Nació en Florencia en el año 1826 y falleció en el año 1890, o sea que Pinocho fue prácticamente su última obra. Este cuento por primera vez se publica en un periódico y unos años después es que sale en formato libro, llamado como Las historias de un títere. Ese es el nombre como fue publicado. La primera vez, ¿no? Y como ya he mencionado en otros cuentos, cosa que pasaba en aquellos años, las historias no eran escritas para niños. Esta es una historia bastante cruel y su autor, Carlos Collodi, construye un personaje que este títere es un pequeño diablillo, un ser que cuando cobra vida se revela y comienza a burlarse de quien le dio vida, o sea, de su padre, de Geppetto, cuyo nombre original era Cereza. Pinocho, en el cuento original, no es un ser considerado con su padre, como dije recién, no es un buen niño, no es un angelito, sino todo lo contrario. Es un personaje que advierte al lector que es fácilmente de dejarse llevar por las malas compañías, por las malas influencias, pero no es una víctima de su inocencia como lo vemos en la historia de Disney, porque en la historia original Pinocho, este títere que cobra vida, es el que busca el conflicto. O sea, se mete en problemas porque quiere, y esa es su naturaleza, la de una creación conflictiva. El autor de Pinocho, Collodi, buscaba realmente ese impacto, ese era el objetivo, que la historia fuera realmente trágica. Y esto sucede en la versión original, ¿no? O sea, donde termina con la ejecución del títere. O sea, sus enemigos, el zorro y el gato, lo terminan ahorcando de una encina. La encina es un árbol de madera muy dura, porque dura era la personalidad de Pinocho. O sea, realmente es una tragedia. Si ustedes leen el original, no tiene nada que ver con la historia que nosotros conocemos. Realmente es un cuento de horror, y no lo exagero. Digamos, un Chucky del siglo XIX aproximadamente, para que tengan una idea. En la historia original, la representación que se hace de la marioneta es también compleja. No es el títere que hemos conocido siempre, sino que da miedo. Lleva un sombrero de tipo cono, muy largo, una chaqueta que le queda corta, un pantalón que le queda también chico hasta la rodilla. La imagen general es realmente grotesca y aterradora. Al contrario del personaje que todos hemos visto de Pinocho, que es una marioneta agradable, vestido como un niño tirolés, de colores, ¿no? Muy colorido toda su ropa,
con un sombrerito que tiene una plumita, mientras que en el original se viste de colores oscuros. Yo las imágenes que he visto son de color negro. Y las ilustraciones pertenecen a un artista llamado Enrico Massanti. Hay quienes, analizando este cuento, hallan en el personaje Pinocho la representación de un héroe, como sucede con el personaje de Odiseo o de Ulises, el legendario héroe me refiero, en la mitología griega que aparece en la Ilíada escrita por Homero o atribuida a Homero, pero esa es otra historia. O sea, Pinocho es un personaje que también debe enfrentarse a varios desafíos para lograr una transformación, al igual que el héroe Ulises u Odiseo. O sea, desde esa perspectiva, el concepto de héroe, nada más que eso. Así es que Pinocho se interna en distintos momentos donde vive situaciones que siempre giran en torno al delito, a lo prohibido, a lo oscuro de la sociedad. Esto es un recurso bastante común utilizado en la literatura infantil de aquellos tiempos para lograr ese cambio. O sea, lo mismo vemos en la historia de Caperucita, cuando se interna en el bosque y cuando Wendy viaja en Peter Pan al país de Nunca Jamás. O sea, me refiero a la transformación del personaje, ¿no? Tanto de Caperucita como de Wendy en Peter Pan. Lo mismo vemos o nos enseña Pinocho al descender al mundo del crimen, porque aquí vemos todos los excesos. Vamos a ver bien el tabaco, el alcohol, el trabajo de la explotación infantil, el abuso, el bullying, como hoy lo entendemos, ¿no? En Pinocho están todos los peligros a los que un joven se puede enfrentar en sociedad cuando nos ponemos en el contexto histórico de cuando se escribió esta historia. Como les dije al comienzo, esto fue en Italia en 1880. Un momento histórico donde en Europa había mucha miseria y la situación interna sociopolítico era difícil. O sea, se cerraban periódicos, existía gran tensión política, había huelgas, había represión. Entonces estaba el rey Humberto I de Saboya, quien reinó hasta el año 1900, periodo que también continuó conflictivo, porque además surgía el socialismo como una respuesta a toda esa hostilidad social que se vivía, y esto fue una de las causas que provocó la tensión interna frente al sector conservador que defendía al rey, lo que llevó a continuas protestas, ¿no? Y conflictos populares. Cuento esto para que se den cuenta sobre la historia que el autor deja ver en el cuento de Pinocho, donde los sectores más deprimidos se acercan más al submundo, o eran atrapados por ese submundo, el mercado negro, el trabajo, la explotación, ¿no? O sea, no habían leyes laborales, ¿no? O sea, justamente para eso, para explotar a las personas. Entonces, lo que el cuento muestra también es cómo la gente en las afueras de las ciudades, o sea, los campesinos, en cierto modo, eran ingenuos también, o no estaban preparados para la industrialización que ya se venía. Era un momento de cambio. En ese periodo, miles de italianos emigraron a los Estados Unidos, a la Argentina y también al Uruguay. La historia de Pinocho tuvo varias adaptaciones y en la película de Walt Disney de 1940 es esta que nosotros tenemos memoria, la de ver a Pinocho con la historia tradicional que hemos conocido. Pero bueno, quise hacerles un poco de historia de por qué se había generado la primera historia, la original, y cómo evolucionó a lo que conocemos.
Espero que lo hayan disfrutado y nos encontramos la próxima semana en Puerto Cultura. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM y estamos ahora ingresando al último segmento de Puerto Cultura. Mejor dicho, estamos entrando al mundo de la editorial, al catálogo de la editorial Moa Dencroft, donde vamos a conversar rápidamente, porque ya no nos quedan muchos minutos, sobre 4 libros. Hemos hablado en varias ocasiones, pero es un libro nuevo, es un libro que se continúa presentando, es un libro que sigue teniendo su repercusión y es un libro que da para mucho. La pequeña biblioteca, la gran novela de María Noel Requesens, una historia que cuenta sobre un seminarista, Francisco, que conoce una periodista que lo viene a entrevistar, Magdalena, con la que obviamente se genera un romance, pero no es tan obvio, ni es tan sencillo lo que tienen que vivir. Y esta es una novela que nos lleva a conocer cómo es el funcionamiento de una parroquia por dentro, cómo se comportan todos los que la componen, cómo es vista la relación que empieza a nacer entre Magdalena, esta periodista, que llega a entrevistar a Francisco, y no solamente cómo es vista por los demás, sino también cómo es vivida entre ellos. Los conflictos que surgen. Es una novela que transcurre en este presente, es una novela donde la música tiene un papel destacado, y no es cualquier música, no se la voy a decir, quiero que la lean y que descubran quién es el músico que está dando vueltas en toda esta historia, y que además es músico y es una gran voz donde sus letras están contando lo que la historia no dice o nos da otra perspectiva, realmente como si se hubiera hecho toda la historia basándose originalmente en estas canciones de este autor ultra conocido, pero no fue así. Fue un gran trabajo de la escritora para haber colocado a este músico en esta historia. Hago hincapié en esto porque es algo que yo no les había contado y vamos develando poco a poco, pero tampoco vamos a develar la novela. La pequeña biblioteca de María Noel Requesens en todas las librerías del país. El siguiente libro es un ensayo de Fabiana García, El elefante rosado habla. Es un libro que nos pone frente a un gran problema, el problema del consumo problemático. Todas las adicciones. El elefante rosado es eso que nadie ve, o mejor dicho, nadie quiere ver. Es una alerta para las personas que creen que el elefante rosado puede estar lejos de la casa de uno, pero puede estar sentado al lado nuestro en el sillón mirando la televisión. Entonces Fabiana García nos enseña cómo detectar las señales que se dan en las personas que conocemos, que queremos, antes de que realmente se convierta en un problema. El tercer libro es el gran poemario de Luces y Sombras de Sandra Rush, un poemario que ella hace con tanto cariño, rescatando y considerando personas que conoció, personas que están y personas que no están, y también contándonos sobre cómo ella ve la naturaleza. Sandra Rush, de Luces y Sombras, en todas las librerías del país. Y el último libro del que les voy a mencionar hoy es La pandemia del vampiro, de Miguel Graña. La pandemia del vampiro y otros cuentos políticamente incorrectos, donde dice así: ¿puede coexistir feministas con el Marqués de Sade, travestis con zombies y socialistas con máquinas de intercambiar cuerpos? Bueno, ¿por qué? Los cuentos que están aquí orbitan en la ironía, en el humor negro, en el humor, y grandes cuentos para temas muy sensibles, pero con la maestría de un autor como Miguel Graña, que es escritor, que ha trabajado para revistas muy conocidas como El Dedo, como me quedé a punto y aparte, era la otra vez, se me había olvidado, el suplemento Verb en Guambia. Realmente una persona muy talentosa, también actor, también profesor, también escritor. La pandemia del vampiro y otros cuentos políticamente incorrectos, de Miguel Graña,
de Luces y Sombras de Sandra Rush, El elefante rosado habla de Fabiana García y La pequeña biblioteca de Mariano El Requesén, libros en todas las librerías del país. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima entrega de el catálogo de la editorial Moadencroft, aquí en Difusora Soriano 1210 AM. Hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado, porque a nosotros nos encanta hacer este programa porque sabemos que están ustedes allí, sabemos que hay muchas personas que lo siguen, sabemos que el público va creciendo y lo sabemos porque están llegando cada vez más mensajes a nuestros teléfonos, a través de correo, a través de la radio, del boca a boca. Y le mandamos saludos a nuestros amigos en el residencial Ricardo J. Braceras, que siempre están allí esperándonos a las 20 horas. Y cuando el programa sale un domingo por cuestiones del deporte, cosa que nos encanta, también están allí. Agradecemos a la dirección de Difusora Soriano 1210 AM por este espacio en el que nos han permitido desembarcar para realizar Puerto Cultura. Soy Daniel Fernández Corch y junto a Sandra Rush, Pablo Enoder y Mariano El Requesén le decimos gracias por apoyarnos. Recuerden que Puerto Cultura es un espacio al resguardo del olvido. Y no se vayan porque Difusora Soriano tiene preparado para ustedes la mejor programación de fin de semana. Adiós.